Se da por iniciado entonces la vista de la causa rol R4-2019, Sociedad Agrícola y Frutícola Véneto Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente. El tribunal solicita que los abogados de las partes se identifiquen con su nombre completo, root, e indiquen el nombre de su representada. Buenas tardes, su señoría ilustre. Luis Eduardo Cantellano Ampuero, abogado en representación de Agrícola y Frutícola Véneto, titular de este reclamo de ilegalidad. Buenas tardes, su señoría. Emanuel Ibarra Soto, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente. El RUT es 16-359-858-2. Buenas tardes, su señoría ilustre. Por la tercera coadyuvante, el abogado Ricardo Andrés Fres Figueroa, cédula de la identidad 18.117.592-3. El tribunal comunica a las partes que la presente audiencia es transmitida vía streaming, como ustedes lo saben, y además grabada, registro que quedará a disposición de las partes en la página electrónica del tribunal. Señor relator, puede comenzar con la relación. Gracias, señor ministro. A fojas 1 y siguientes, el 2 de mayo de 2019, el abogado Luis Eduardo Cantellano Ampuero, en representación convencional de Sociedad Agrícola y Frutícola Véneto Limitada, en adelante la reclamante o empresa, interpuso reclamación del artículo 17, número 3 de la Ley 20.600, en relación con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, contra la resolución exenta número 470 de 8 de abril de 2019. En adelante la resolución reclamada de la Superintendencia de Medio Ambiente, por la que dicho organismo requiere que dentro de 5.º día la reclamante o empresa indique la forma en que cumplirá con el programa de cierre del plantel de cerdos Santa Josefina. Dicho cierre fue decretado por resolución exenta número 411 de 5 de abril de 2018 del mismo organismo, por la que impuso la sanción de clausura definitiva. Este requerimiento de cumplimiento del programa de cierre se hace bajo apercibimiento de proceder al cierre de dicha instalación con auxilio de la fuerza pública. ¿Cuáles son los antecedentes del acto administrativo reclamado? A fojas 100 y siguientes se encuentra en autos el expediente administrativo del rol F017-2016, por el cual se siguió el procedimiento sancionatorio en contra de la empresa. A foja 102 consta que por resolución exenta número 1, rol F017-2016, de 27 de abril de 2016, la Superintendencia formuló cargos a la empresa por elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, al permanecer funcionando dicho recinto, a pesar de haber sido revocada su resolución de calificación ambiental, y además por incumplimiento de la norma de emisión de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales contenidas en el Decreto Supremo número 90 del año 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Hoja 167, consta que por resolución exenta número 295 de 21 de diciembre de 2012 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, se revoca la RCA favorable del proyecto Plantel de Cerdos Santa Josefina Agrícola Véneto Limitada, correspondiente a la resolución exenta número 1, resolución exenta número 151 de 12 de junio de 2007. Esa era la RCA que se le había otorgado al proyecto en su momento, de la hoy extinta Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío. A fojas 605 y siguientes, consta que por presentación de 18 de mayo de 2016, la empresa presentó un programa de cumplimiento. A fojas 725 consta que por resolución exenta número 5, rol número F017 de 2016, de 5 de agosto de 2016, que tras varias modificaciones exigidas por la SMA, se aprobó el programa de cumplimiento refundido presentado por la empresa. A foja 768 consta que por resolución exenta número 7, dentro del mismo procedimiento sancionatorio de 31 de octubre de 2017, la Superintendencia declaró el incumplimiento del programa de cumplimiento y reinició el procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa. Hoja 797 consta que se presentó denuncia por la señora Saldías Lagos, que fue ingresada el 24 de agosto de 2017 y que está relacionada con diversos hechos que considera serían constitutivos de infracción. A fojas 888 y siguiente consta que por presentación de 19 de diciembre de 2017 la empresa solicitó tener presente una serie de consideraciones fácticas y jurídicas, entre las que destaca que el plantel opera desde 1960, que lo adquirió en 2003 cuando contaba con 600 madres en 8 pabellones y que la resolución revocada, la RCA revocada, le había autorizado 2.000 madres en 36 pabellones junto a un sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos,
pero que este no se construyó y a la fecha el plantel tiene 600 madres en 15 pabellones con un total de 7.800 animales, mientras que el proyecto de regularización se está tramitando en el SEIA. A Fojas 1211 consta que por resolución exenta número 13, de 8 de marzo de 2018, la superintendencia tuvo por cerrada la investigación. A Fojas 1216 consta que la fiscal instructora emitió dictamen para el cierre de la etapa de instrucción del procedimiento sancionatorio y propuso al superintendente del Medio Ambiente la sanción de clausura definitiva respecto de la operación del plantel en alusión al SEIA y su absolución respecto de las infracciones a las normas de emisión de residuos líquidos. A Fojas 1288 consta que por resolución exenta número 411 de 5 de abril de 2018, el superintendente resolvió sancionar en consonancia con lo propuesto en el antedicho dictamen y ordenó elevar dicha resolución en consulta a este tribunal. A Fojas 1354 consta que la antedicha resolución se notificó personalmente a uno de los apoderados de la empresa, el señor Raimundo Montt, el 17 de abril de 2018. A Fojas 1355 consta que por presentación de 19 de abril de 2018 la SMA ingresó en consulta la citada resolución ante este tribunal. A Fojas 1357 consta que por resolución judicial de 9 de mayo de 2018 este tribunal autorizó la sanción cursada por la SMA. A Fojas 1362 consta que por resolución exenta número 561 de 15 de mayo de 2017 la superintendencia ordenó comunicar el resultado de la consulta al administrado. A Fojas 1365 consta que la antedicha resolución se notificó personalmente a la empresa en su domicilio a la señora Ana Muñoz el 15 de mayo de 2018. A Fojas 1366 consta que por presentación de 26 de junio de 2018 la empresa solicitó declarar la nulidad de la notificación antes indicada por considerar que junto a ella debió entregarse copia de la resolución exenta número 411 de 5 de abril de 2018, así como de la resolución judicial de 9 de mayo de 2018 de este tribunal que autorizó la sanción de clausura definitiva, y además por considerar que se entregó a una persona que no es el representante legal de la empresa. Hoja 1376 consta que por resolución exenta número 898 de 27 de julio de 2018 la superintendencia rechazó declarar la nulidad de la notificación antes indicada. A Fojas 1382 consta que la antedicha resolución se notificó personalmente a la empresa en su domicilio a la señora Soledad Neira el 21 de agosto de 2018. Hojas 1383 consta que por resolución exenta número 386 de 19 de marzo de 2019 la superintendencia requirió información a la empresa de forma urgente en relación con el cumplimiento de la clausura definitiva del plantel. Hojas 1388 consta que la antedicha resolución se notificó personalmente a la empresa en su domicilio, nuevamente a la señora Ana Muñoz, el 20 de marzo de 2019. A Fojas 1389 consta que por presentación de la empresa, ésta rechazó hacer entrega de la información requerida al considerar que la ejecución de la resolución sancionatoria debía suspenderse mientras se tramitaba un recurso de protección interpuesto en contra de la resolución exenta número 898 de 27 de julio de 2018, por la cual la superintendencia rechazó declarar la nulidad de la notificación. Hoja 1438 consta que por resolución exenta número 470 de 8 de abril de 2019, que es la que se reclaman autos, la superintendencia requirió que dentro de 15 días la empresa indique la forma en que cumplirá con el programa de cierre del plantel de Cerros Santa Josefina decretado en la resolución exenta número 411 de 5 de abril de 2018, donde impuso la sanción de clausura definitiva. Y esto lo hace bajo apercibimiento de proceder al cierre de dicha instalación con auxilio de la fuerza pública. ¿Cuáles son los antecedentes en el proceso de reclamación? A Fojas 1 y siguientes se inició el proceso mediante reclamación de 18 de abril de 2019. A Fojas 69 el tribunal admitió a trámite la reclamación disponiéndose a oficiar a la reclamada a fin que emitiera informe y acompañase copia autentificada del expediente administrativo. A Fojas 71 la reclamada interpuso reposición contra la resolución de Fojas 69, solicitando que se dejase sin efecto y en su lugar se declarase la inadmisibilidad de la reclamación de Fojas 1 y siguiente, por tratarse la resolución reclamada de un acto administrativo de mero trámite. A Fojas 86 el tribunal confirió traslado y dejó la resolución del recurso para definitiva. A Fojas 87 la reclamada evacuó informe, reiterando que la reclamación debe ser declarada inadmisible, aunque solicitando el rechazo de la reclamación, y acompañó copia autentificada del expediente administrativo. A Fojas 1614 la reclamante evacuó el traslado conferido a Fojas 86
A fojas 1622, la reclamante solicitó tener presente algunas precisiones respecto de sus alegaciones. A fojas 1674, el tribunal tuvo por evacuado el informe y por acompañado el expediente, y además tuvo por evacuado traslado y tuvo presente las antedichas precisiones de la reclamante. A fojas 1675, la reclamante solicitó inspección personal del tribunal. A fojas 1678, la reclamada solicitó tener presentes sus consideraciones acerca de la improcedencia de la medida probatoria solicitada por su contraparte. Finalmente, a fojas 1681, el tribunal rechazó la antedicha solicitud de la reclamante de inspección personal y tuvo presente lo indicado por la reclamada. A fojas 1682, la reclamante interpuso recurso de reposición respecto a la antedicha resolución. De fojas 1681 a fojas 1828 se certificó que la causa estaba en estado de relación. A fojas 1829 se rechazó la reposición. A fojas 1830 el tribunal decretó autos en relación y fijó la audiencia de alegatos para el día de hoy. Finalmente, a fojas 1936, que es la resolución que está acá sobre la mesa, el tribunal tuvo por cumplido lo ordenado respecto del tercero coadyuvante y la señora Saldías Lagos, y que se le reconoce su calidad de tercero coadyuvante de la superintendencia, habida cuenta de su calidad de denunciante en el procedimiento administrativo. Las alegaciones de las partes son las siguientes. Los argumentos de la reclamante. La reclamante sostiene que hay 5 hechos que configuran la ilegalidad de la resolución reclamada. Primero, la existencia de procedimientos administrativos y judiciales pendientes cuyas resoluciones no se encuentran firmes o ejecutoriadas. Segundo, su falta de autarquía. Tercero, su falta de eficacia. Cuarto, la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta. Y quinto, que la superintendencia carece de facultades de imperio para hacer cumplir sus resoluciones. Respecto a la existencia de procedimientos administrativos y judiciales pendientes cuyas resoluciones no se encuentran firmes o ejecutoriadas, la reclamante señala que está pendiente la decisión de un recurso de apelación en la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en contra de sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, recaída en recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de la resolución 898 de 27 de julio de 2018, por la cual la SMA rechazó declarar la nulidad de la notificación de la resolución exenta número 561 de 2017. Añade que también está pendiente la decisión de un reclamo administrativo del artículo 20 de la Ley 19.300 ante el director ejecutivo del SEA por el rechazo a la declaración de impacto ambiental del proyecto Mejora del Desempeño Ambiental y Ampliación Plantel de Cerdos Santa Josefina, y que de mantenerse el rechazo podría ser reclamado judicialmente ante este mismo tribunal. Que respecto de la falta de autarquía de la resolución reclamada, sostiene que la superintendencia no se ha hecho cargo de probar si efectuó o no una notificación de su resolución exenta 411 de 5 de abril de 2018 conforme a la ley, entregando en dicho acto de notificación todos y cada uno de los actos trámites que conformaban el acto administrativo terminal, lo que ha violado su derecho a defensa. Añade que la antedicha sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, recaída en el recurso de protección interpuesto por la empresa, omite pronunciamiento sobre el asunto, pero recuerda que está pendiente el recurso de apelación ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Respecto de su falta de eficacia, sostiene que ésta está suspendida por estar pendientes recursos administrativos y judiciales y que al existir una pugna de potestades administrativas entre la superintendencia con una resolución sancionatoria que ordena el cierre definitivo del plantel y el SEA, que está tramitando la DIA de mejora del desempeño ambiental y ampliación plantel de Cerro Santa Josefina, se trata del mismo plantel que se pretende cerrar por la SMA. Respecto de la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, sostiene que la resolución 411 de 5 de abril de 2018 de la superintendencia no cumple con el test de proporcionalidad, por cuanto no es ni útil, ni necesaria, ni proporcional en sentido estricto. Además, indica que la empresa tiene derechos adquiridos porque funciona desde 1960 y que está pendiente el recurso administrativo en el marco del CIA. Y por lo tanto, la ejecución del cierre definitivo del plantel le causará un perjuicio de difícil o imposible reparación. Respecto de que la superintendencia carece de facultades de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, sostiene que este tribunal, en causa rol C1-2018, ha decidido que, de la lectura de la ley orgánica de la superintendencia, dicho organismo fiscalizador carece de autos del Ejecutivo y ésta solo puede solicitarla a los organismos sectoriales competentes. Añade que, en el caso de la solicitud hecha por la reclamada al SAC, este organismo indicó que no pueden proceder al retiro de la población porcina porque no hay causa legal que la autorice, pues no hay incumplimiento a normas fito- y zoosanitarias. Por todo lo anterior, la reclamante solicitó que se anule la resolución reclamada y además que se declare que para la determinación de sanciones debe aplicarse el artículo 64 de la Ley 19.300
en su texto vigente antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.417, donde se excluye como sanción la clausura definitiva. Y además, que la Superintendencia no puede aplicar sanciones inexistentes al momento del otorgamiento de la resolución de calificación ambiental que le permitió modificar el plantel de cerdos Santa Josefina, pues viola el principio de irretroactividad. La reclamada, por su parte, en su informe de fojas 87 y siguientes, solicita que se rechace la reclamación con expresa condenación en costas. En ese sentido, contextualiza la situación de la empresa, indicando los diversos hechos que llevaron al extremo de que le fuese revocada su RCA, mediante la resolución exenta número 295 de 21 de diciembre de 2012 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Biobío. Indica que desde esa fecha la empresa intentó regularizar su actividad en el CIA sin éxito, por lo que hasta el día de hoy funciona de forma ilegal, pues no cuenta con RCA. Tal hecho hizo que la SMA formulase cargos por infracción del artículo 35, letra B de la LOSMA, esto es elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, tras lo cual la empresa presentó un programa de cumplimiento que fue aprobado, por lo que se suspendió el procedimiento sancionatorio, pero luego este programa de cumplimiento fue incumplido, declarándose tal circunstancia y reanudándose el procedimiento sancionatorio que concluyó con la resolución exenta 411 de 5 de abril de 2018, por la que se sancionó a la empresa con la clausura total y definitiva de su plantel de cerdos, además de determinarse en esa misma resolución la forma en que la clausura debía materializarse. Agrega la Superintendencia que dicha resolución fue notificada a la empresa y elevada en consulta a este tribunal, que fue aprobada por este tribunal y que luego se notificó a través de la resolución exenta número 561 de 15 de mayo de 2017, por la que ordenó comunicar el resultado de la consulta, entregando en ese acto nuevamente copia de la resolución sancionatoria, cerrándose así el procedimiento administrativo. Añade la reclamada, a partir de la notificación de dicho acto administrativo terminal, la reclamante presentó varias acciones judiciales, tales como: 1. Reclamo de ilegalidad ante este tribunal, causa rol R66 de 2018, que fue declarado inadmisible. 2. Recurso de protección deducido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, rol 388 de 2018, rechazado por dicha Corte. 3. Recurso de protección deducido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rol 62.146 de 2018, también rechazado, cuya sentencia fue apelada ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Y 4. El reclamo de autos. Agrega que la empresa sigue operando el plantel en forma ilegal, pues la resolución exenta número 17 de 4 de marzo de 2019, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Ñuble calificó desfavorablemente la DIA del proyecto Mejora del Desempeño Ambiental y ampliación del plantel de cerdos Santa Josefina, que sin perjuicio de lo anterior, la reclamada sostiene que el reclamo de autos es inadmisible e infundado. Es inadmisible pues cuestiona la legalidad de un acto administrativo de mero trámite, dictado en el marco de la ejecución de la sanción impuesta tras un procedimiento sancionatorio debidamente tramitado y terminado, y además es infundado porque todas las alegaciones de supuestos vicios de ilegalidad de los que adolecería la resolución carecen de motivación. Que respecto de la inadmisibilidad indica que la resolución reclamada es un acto administrativo de mero trámite, pues solo pretende dar curso a la ejecución de una sanción firme y autorizada por este tribunal. Agrega que si bien el artículo 56 de la LOSMA está redactado en sentido amplio, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha limitado su alcance al declarar la inadmisibilidad de los reclamos de ilegalidad presentados contra actos trámites dictados por la Superintendencia, como se indica en las sentencias de las causas rol 5.328 de 2016, 18.341 de 2017, 3.682 de 2017 y 8.456 de 2018. Agrega que en estricto rigor se está intentando impugnar la resolución exenta número 411 de 5 de abril de 2018, por la que se sancionó a la empresa, para hacer revivir el derecho ya ejercitado de reclamar contra la misma, dilatando su ejecución mediante la interposición de acciones judiciales. Que respecto de su falta de fundamento sostiene que los supuestos vicios de ilegalidad que se le imputan no existen. De esta forma, acerca de la existencia de procedimientos administrativos y judiciales pendientes cuyas resoluciones no se encuentran firmes o ejecutoriadas, la reclamada afirma que todos los recursos judiciales han sido rechazados, indicándose en ellos que no corresponde que la materia del recurso sea revisada por esa acción cautelar de urgencia, ya que la discusión de fondo que plantea se zanjó en las instancias pertinentes en perjuicio de la recurrente, por lo que no es posible cautelar un derecho del que se carece. Añade que acerca de la reclamación administrativa por la decisión de rechazar la DIA del proyecto Mejora del Desempeño Ambiental y ampliación del plantel de cerdos Santa Josefina, nada tiene que ver con el hecho de que ha existido una elusión cuya sanción de clausura total y definitiva debe cumplirse en cuanto ésta se encuentra firme. Que respecto de la falta de autarquía, de eficiencia y de proporcionalidad de la resolución reclamada, sostiene que no se relacionan de ninguna manera con esta,
sino que intentan revivir una acción para reclamar sobre aspectos sustantivos del procedimiento sancionatorio, como es la motivación de la resolución y su notificación, asuntos que ya siendo alegados antes han sido declarados inadmisibles o derechamente rechazados en distintas sedes judiciales, que respecto de la falta de facultad de imperio de la superintendencia para hacer cumplir sus resoluciones administrativas, sostiene que, por resolución de 5 de abril de 2019, este tribunal determinó que dicho organismo tiene intrínsecamente la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sanción aplicada a la reclamante, por lo que, a través de la resolución reclamada, se dio un plazo a esta para cumplir voluntariamente una sanción que se encuentra firme, sin requerir el auxilio de la fuerza pública, aunque efectivamente fue apercibida de su uso si persistía en la negativa a cumplir la resolución que ordenó la clausura. ¿Cuándo puedo relatar de la controversia? Por concluir la relación, procedemos a las alegaciones. Se lo solicita a los señores abogados que en sus alegatos eviten referirse a los argumentos contenidos en sus presentaciones, ya que el tribunal las conoce. Conforme a lo anunciado por la parte reclamante, Sociedad Agrícola y Frutícola Véneto Limitada, representada por el abogado señor Luis Cantellano Ampuero, tiene 30 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato. Muchas gracias, señor presidente. Previo, digamos, a entrar al fondo del asunto, que se refiere fundamentalmente, ilustre tribunal, al reclamo de ilegalidad que ha interpuesto esta parte, he estructurado esta presentación, este alegato en estrado, fundamentalmente en dos fases. El primero de ellos, refiriéndome a la incidencia que ha promovido la Superintendencia de Medio Ambiente, en virtud de la cual ha solicitado que se declare la inadmisibilidad de este reclamo de ilegalidad por considerar de que estamos en presencia de un acto trámite. Y me refiero fundamentalmente a la resolución exenta número 470 del año 2019, dictado por dicho organismo con competencia ambiental. Su señoría ilustre, en general las resoluciones de la Administración no siempre revisten total regularidad jurídica. En consecuencia, no son infalibles. Es posible perfectamente que se encuentren infeccionadas con algún grado de ilegalidad o de irregularidad. Y para ese aspecto del derecho, nuestro ordenamiento jurídico contempla diversos mecanismos jurídicos recursivos con la finalidad de que la autoridad competente, en este caso este ilustre Tribunal Ambiental, tome una decisión respecto de la ilegalidad que se reclama. Y en ese sentido, claramente, estamos en presencia de una resolución administrativa que, por cierto, no tiene las características propias que tienen las resoluciones judiciales, fundamentalmente la autoejecutabilidad. Dicho esto, la revisión del acto administrativo implica, ilustre tribunal, intrínsecamente el ejercicio del derecho a recurrir ante el órgano jurisdiccional que tiene por objeto revisar la legalidad de la actuación de la Administración. Para eso fue precisamente creado el Tribunal Ambiental, como un tribunal de legalidad que tiene por objeto revisar precisamente las actuaciones de la Administración. Y este derecho a recurrir, ilustre tribunal, está consagrado no tan solo en nuestra legislación interna, fundamentalmente en nuestra Constitución Política de la República del año 1980, particularmente en el artículo 19, número 3, que si bien desarrolla la garantía constitucional del debido proceso, intrínsecamente se encuentra incorporado el derecho a recurrir. Pero nuestro país también ha suscrito tratados internacionales respecto de la materia y fundamentalmente ha establecido y ha sido parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quien en el artículo 8.2, letra H, consagra efectivamente el derecho a recurrir a instancias superiores. También ha suscrito nuestro país el Tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 145 recoge también esta garantía respecto de la recurribilidad. En consecuencia, en este contexto, usted ilustre, esta parte ha recurrido de ilegalidad respecto de la resolución 470, que causa un agravio y un perjuicio para mi representada. Si bien el relator ha hecho una extensa cronología de las presentaciones, quiero traer a colación fundamentalmente dos. La primera, del día 10 del 5 del año 2019, en que se admite a trámite esta reclamación por parte de este ilustre tribunal, y la del 20 del 5 del mismo año, en donde la superintendencia incidenta esta reclamación solicitando efectivamente a través de una reposición la inadmisibilidad de este reclamo.
Y fundamentalmente lo basa en tres cuestiones que son bien precisas. Primero, que esto se trataría, la resolución exenta 470, de un acto trámite y no un acto terminal. En segundo lugar, que fue dictado dentro de un marco de una ejecución de una sanción interpuesta. Y en tercer lugar, que estaría debidamente tramitado este procedimiento sancionatorio y terminado. Y me quiero quedar respecto a este último punto. La superintendencia dice de que el procedimiento sancionatorio fue debidamente tramitado. Su señoría, esta parte ha alzado en apelación un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago precisamente porque los estándares utilizados por la superintendencia en el procedimiento administrativo han sido bastante laxos. Y fundamentalmente me refiero a la notificación de una sanción que no implica una multa o que no implica una amonestación, implica el cierre de un proceso productivo. Y lo ha desarrollado conforme a las normas, naturalmente, de la Ley 19.880, pero sin cerciorarse de que efectivamente existe un estándar de legalidad y de notificación real respecto de las actuaciones que ha desarrollado. Además, existe un voto de disidencia en la consulta, en donde la ministra Villalobos expresa de manera clara que el expediente que llegó a este tribunal no está completo. En consecuencia, le faltan piezas. No obstante, la superintendencia certifica que es copia fiel del procedimiento que ha llegado a este tribunal. Y quiero detenerme en este punto, su señoría, porque es muy importante, ya que la superintendencia en otras causas en el pasado también ha vulnerado los principios del debido proceso en materia sancionatoria. Fundamentalmente porque esta parte ha solicitado o solicitó dentro del procedimiento administrativo que se tuvieran a la vista precisamente las denuncias que se habían realizado en contra de mi representada, en circunstancia que la propia superintendencia, al resolver esa petición, determina de que dichos antecedentes están incorporados al procedimiento administrativo. Su señoría, tan así que no estaban incorporados al procedimiento que precisamente el voto de minoría hace eco de aquella circunstancia, es decir, no lo completó en el procedimiento administrativo, por tanto mi representado no tuvo acceso a esas denuncias, sino que el tribunal, cuando se consulta, también advierte esa misma irregularidad y ese mismo vicio que podría provocar una nulidad en el procedimiento administrativo. De tal manera de que, aparentemente, el procedimiento administrativo sancionatorio no estaba tan bien tramitado y terminado. Señoría ilustre, la diferencia entre un acto trámite y un acto terminal dice relación fundamentalmente con observar dos cuestiones. Uno, el contenido del acto administrativo y, en segundo lugar, los efectos que éste provoca. La resolución exenta, naturalmente, produce efectos y produce consecuencias. Y, por tanto, no hay que estarse al momento de la dictación del acto administrativo para determinar si un acto terminal o un acto trámite, como lo ha pretendido la Superintendencia de Medio Ambiente, al determinar de que esto es un acto de ejecución. Como ya lo vamos a ver, la resolución exenta número 470 contiene las características, detalles, elementos de cómo se debe cerrar el plantel Santa Josefina. En consecuencia, no estamos hablando de una resolución que provee un documento, que establece, digamos, alguna resolución de trámite. Está, naturalmente, creando las circunstancias mediante las cuales se tiene que cerrar el plantel y respecto de las cuales, naturalmente, a esta parte le asisten los derechos recursivos de los cuales ya me he manifestado anteriormente. Por lo tanto, no hay que estarse al momento ni a la utilidad del acto administrativo, sino que a su contenido y a los efectos que éste provoca. Tanto es así que esta parte ha interpuesto este reclamo de ilegalidad basado naturalmente en el artículo 56, inciso primero, en donde establece de que los afectados que estimen que las resoluciones de la superintendencia no se ajustan a la ley, a los reglamentos o incluso, digamos, a otras disposiciones, que incluso la doctrina ha establecido que se trata de disposiciones mucho más amplias y no tan solo aquellas que se asignan, digamos, a la superintendencia, tienen la posibilidad de recurrir de ilegalidad. Y la doctrina también, fundamentalmente Bermúdez, ha desarrollado y ha establecido que existen grados de ilegitimidad dentro de, eventualmente, una resolución administrativa. Y estos grados de ilegitimidad básicamente lo agrupa en tres estamentos. Primero, infracciones graves, por ejemplo, aquellas que se encuentran establecidas con la incompetencia manifiesta o actuaciones cercanas a lo delictual. Las ilegalidades formales, por ejemplo, la falta de notificación o una deficiente falta de notificación. Y las ilegalidades menores, que son aquellas cuestiones relativas a actos trámites. Su señoría,
la resolución exenta número 470 del año 2019 carece del estándar para aplicar naturalmente sus efectos en términos del cierre del plantel. Ya lo hemos dicho, es un acto que tiene la característica de terminal porque hay que estarse a la época, no hay que estarse a la época de la dictación, sino que a los efectos que ésta provoca. El examen, naturalmente, debe ser hecho en relación al contenido y no en relación a la utilidad. Y además se deben analizar los motivos que ha tenido en consideración la autoridad administrativa, que en este caso dice relación con la forma y la manera en que se tiene que cerrar el plantel. Dicho esto, su señoría, lo lógico es que las decisiones de la administración, naturalmente, que están infeccionadas con alguno de los grados de ilegitimidad que ya hemos mencionado, puedan ser naturalmente analizadas por el tribunal competente. Y fundamentalmente porque existe una norma expresa que así lo mandata. El artículo 17, número 3 de la Ley 20.600 del Tribunal Ambiental establece claramente la potestad para conocer y restablecer el imperio del derecho frente a un acto administrativo que tiene algún grado de ilegalidad en su actuar. Entenderlo de otra forma sería, en primer lugar, cercenar absolutamente la potestad que tiene este tribunal para conocer de ese tipo de actos. Y en segundo lugar, sería también demencial entender que se estaría borrando absolutamente el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, que establece que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, por sus organismos, por las municipalidades, puede recurrir ante los tribunales que la ley establece, en este caso el Tribunal Ambiental. Estamos de acuerdo con que nuestro derecho establece efectivamente la impugnabilidad de los actos para los actos terminales, pero existe una gran excepción que aquí se ha omitido y que dice relación, ilustrísimo tribunal, a todos los actos administrativos que causen indefensión o que pongan fin a un procedimiento. Y me detengo en la primera característica. La resolución exenta número 470 causa indefensión a mi representada porque le impide, si se llega a cerrar el plantel, ejercer los derechos que la ley establece. Y esto está absolutamente en consonancia con el artículo 15 de la ley 19.880, sobre procedimiento administrativo, que establece el régimen general de las impugnabilidades. En consecuencia, para concluir esta primera parte, ilustrísimo tribunal, es necesario recalcar que estamos enfrente de un acto gravoso que genera indefensiones, no tan solo de los derechos públicos subjetivos para recurrir a la administración, sino que también de derechos sustantivos para recurrir ante, eventualmente, tribunales de fondo, basado en supuestos erróneos que ha aplicado la superintendencia en su actuar. En segundo lugar, estamos en presencia de un acto terminal, de aquello que contienen antecedentes, detalles, características, de la manera en cómo tiene que cerrarse un plantel productivo. En tercer lugar, tanto la Corte Suprema como la doctrina más moderna, así como los tratados internacionales, han establecido el derecho al recurso como una garantía fundamental. Entenderlo de otra forma sería lesionar el principio democrático, también el Estado de Derecho contenido en nuestra Constitución en los artículos 6 y 7. Y por último, la incompetencia de la superintendencia para conocer y para sancionar incumplimientos ocurridos con temporalidad anterior a su existencia y a la legislación que la regula. Su señoría, en la segunda parte me voy a referir brevemente, ya que la relación del relator ha sido bastante clara al respecto, en relación a los hechos que configuran estas irregularidades. Acá existen procedimientos pendientes no tan solo en los tribunales en los tribunales superiores de justicia y también naturalmente en este tribunal ambiental, sino que también esta parte, en uso de los derechos que establece la ley, ha interpuesto un reclamo o una reclamación basado en el artículo 20 de la ley 19.300 ante el director ejecutivo del SEA por el rechazo a la declaración de impacto ambiental sobre mejora y ampliación del plantel. Y fundamentalmente lo traemos a colación, su señoría, porque acá se ha establecido de que efectivamente la DIA se ha rechazado sin más. Y en realidad estamos en presencia de una situación que se está discutiendo también en la Corte Suprema relativo, digamos, a la forma en que ha sido rechazada esta DIA. Es decir, acá se han vulnerado principios como la confianza legítima, en donde el SAC ha establecido efectivamente una determinada forma de actuar y luego ha establecido un procedimiento distinto respecto de la aplicación del permiso 160 del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De tal manera que lo que estamos discutiendo no es una cuestión baladí ni antojadiza que esta parte ha traído, digamos, a discusión ante el organismo administrativo, sino que realmente está haciendo valer sus derechos.
Existe también una acción criminal que esta parte ha interpuesto ante el Ministerio Público, ante el Juzgado de Garantía de Chillán, con la finalidad de que precisamente se investiguen ciertos hechos que revisten el carácter de delito. Y fundamentalmente ha solicitado pruebas de carácter medioambiental con la finalidad de que la Videma, de la Policía de Investigaciones, certifique la calidad del agua y la calidad de los suelos del plantel. Pero volviendo nuevamente, digamos, a este alegato, efectivamente la resolución 470 carece de autarquía porque es un acto que no se basta a sí mismo, ilustrísimo tribunal. Dentro del procedimiento administrativo, y tal cual como ya se ha señalado, hay un voto disidente que establece de manera clara y categórica que se han vulnerado cierta información y en consecuencia no se ha tenido acceso a dicha información. En consecuencia, frente a esos errores administrativos que causan efectos naturalmente que son reparables solamente a través de esta acción de reclamación, se traduce un perjuicio palpable para esta parte. Eso trae como consecuencia además la falta de eficacia del acto. Si hay decisiones pendientes que podrían eventualmente contradecir las decisiones que actualmente se discuten, naturalmente estamos en presencia de un acto que es ineficaz. Tanto así que la doctrina establece la suspensión o la posibilidad de suspender la eficacia de actos administrativos. Opinión de Jorge Bermúdez, quien dice que esta suspensión viene a concretar una suerte de interrelación existente entre la legalidad del acto administrativo, la autotutela que tiene respecto de infracciones que dicen relación con multas y la impugnabilidad. Si no se entienden estos tres aspectos de una manera coherente, naturalmente se producen infracciones en el acto administrativo. Sabemos que, dictado un acto administrativo, este se presume legal y en consecuencia debe ejecutarse. Pero si el particular, como en este caso, recurre, lo impugna ante los tribunales competentes, solamente, dice este autor, resuelto aquella decisión, puede eventualmente determinarse si ese acto se debe cumplir o no. En consecuencia, lo que pide esta parte es que se resuelvan las acciones administrativas y jurisdiccionales que se encuentran presentes respecto de Agrícola y Frutícola Véneto con la Superintendencia del Medio Ambiente antes de aplicar una sanción de cierre. De lo contrario, su señoría, estaríamos en una situación bastante surreal, por llamarlo de alguna manera. Surrealista también es la falta de proporcionalidad en la sanción, su señoría, de este control, de esta prohibición de los excesos. La doctrina ha dicho de que la falta de proporcionalidad está complementada con un principio que se denomina principio favor libertatis. Y este principio no es más que aquel que promueve, ilustre tribunal, la adopción de medidas que resulten restrictivas para la libertad de los particulares afectados. Si la actividad de la administración, en este caso de la superintendencia, importa un sacrificio a los derechos de los ciudadanos, esa actividad es inútil, es innecesaria, es desproporcionada y por tanto debe proscribirse a través de reclamos como el que estamos conociendo en esta oportunidad. Su señoría, esta parte ha llegado un documento que si bien ministro presidente ha solicitado no referirse en el contenido, digamos, a ello, pero es tremendamente importante traerlo a colación. Es una respuesta que da la superintendencia al prosecretario de la Cámara de Diputados cuando le solicitan el por qué no se ha cerrado el plantel del Cerdo Santa Josefina. Y la superintendencia señala en el oficio ordinario 1081 del año 2019, leo textual, usted ilustrísima con su venia, dice, hace presente que lamentablemente el legislador no dotó a este servicio de la potestad de recurrir directamente al auxilio de la fuerza pública. No obstante, lo está haciendo en la resolución 470, pero le dice a otro poder del Estado que no tiene esa potestad. Continúo, para hacer cumplir las sanciones no pecuniarias que se impongan por esa posibilidad, ya que esa posibilidad solo la dejó reducida a las fiscalizaciones. Entonces, su señoría, es la propia superintendencia la que reconoce no tener potestades para cerrar el plantel de Cerdo. Y en ese contexto, se ha establecido por este mismo tribunal que sean las autoridades sectoriales las que en uso de sus potestades reglamentarias, fundamentalmente el Servicio Agrícola y Ganadero, sus potestades contenidas en la Ley 18.755 o en el Decreto RRA 16 del año 63 sobre sanidad y protección animal, quien eventualmente cierre el plantel retirando la población porcina. Sin embargo, este servicio ha determinado de que no ha previsto la existencia de riesgo de ningún tipo en el plantel de cerdo.
Tampoco concurren incumplimientos relativos a taras hereditarias, por ejemplo, anomalías morfológicas, estados sanitarios irrecuperables, menos afectación a la salud porcina. Entonces, su señoría, lo que se está queriendo realizar por parte de la superintendencia es forzar a que un órgano incumpla sus potestades públicas y, en consecuencia, comete ilegalidades cerrando el plantel y retirando la población porcina. En este contexto, su señoría, quiero presentar fundamentalmente 3 láminas para identificar el estado del plantel porcino en diferentes épocas. Aquí tenemos una fotografía del año 2006, tomada a través de Google Earth, por tanto cualquier persona puede tener acceso, en donde se encuentran las instalaciones que ha tenido este plantel desde la década de los 60. Naturalmente se han hecho arreglos, porque ninguna estructura puede durar más de 40 años, digamos. Pero efectivamente tenemos del año 2016, en donde se puede verificar de manera clara los galpones, el ingreso, la disposición, la laguna histórica, que era denominada donde se vertían, digamos, los purines, y naturalmente la infraestructura original. ¿Cómo se cambió esto? ¿Podemos cambiar a la siguiente? La del año 2006, que es la que estábamos presentando. La segunda, ya es la del 2009, exactamente, pero no cambia el... Ahí sí, ahí está. No, esa cambiamos demasiado. Ahí está, la del 2009, donde se puede ver el mismo plantel con la misma estructura, con la misma laguna histórica. Y quizás, el 2016, la única inversión, digamos, que se hace es esta piscina anaeróbica y esta piscina para riego del plantel, de tal manera que sigue el plantel el año 2016 con la misma infraestructura, y acá está la laguna histórica cerrada a partir del plan de cumplimiento, digamos, solicitada. Por lo tanto, a la pregunta es, ¿se han hecho mejoras? ¿Se han hecho ampliaciones? ¿Se han hecho modificaciones? Su señoría, no se han hecho absolutamente nada, no se ha cumplido absolutamente lo que establece la superintendencia en términos de la ampliación o de construcciones nuevas, salvo naturalmente las locativas por el uso y por el normal desarrollo que ha tenido este plantel de cerdo, insisto, desde los años 1960 en adelante. En consecuencia, y para ir cerrando mi presentación, estamos en presencia de una sanción de cierre, su señoría ilustre, que es exagerada, por decirlo poco, desproporcionada, como le ha dicho la doctrina y la jurisprudencia. No tiene un sustento en la realidad. Acá no hay afectación al medio ambiente. Tanto es así que en la misma resolución 411 la superintendencia reconoce de que no hay afectación al medio ambiente. Se reconoce en todo el procedimiento administrativo, su señoría ilustre, en que no se ha solicitado una medida preventiva, digamos. Por tanto, no estamos en presencia de una situación urgente que requiera necesariamente un cierre en virtud de una afectación. Por lo tanto, no entendemos también las alegaciones que han hecho los terceros coadyuvantes en relación a que aquí hay superación de olores, superación de normas en relación, digamos, a las contaminaciones del agua o eventualmente de algún tipo de afectación. Porque de lo contrario, usted ilustre, no entendemos el por qué no se ha presentado una acción por daño ambiental. Y es una cuestión bastante curiosa, pero que tiene una explicación lógica. No hay afectación al medio ambiente. La población más cercana al plantel aproximadamente se encuentra a 1 kilómetro. De tal manera que no estamos asociando naturalmente una plantel de cerdos, que por lo demás, usted ilustre, para graficar, se trata de un plantel primario, es decir, de engorda y crianza de cerdos. Acá naturalmente no se faenan los cerdos, sino que efectivamente son vendidos luego para una posterior faena, digamos, en las plantas de las empresas que compran. Pero acá solamente lo que se hace es la crianza, engorda y venta de este tipo de porcino. Por tanto, no hay un sustento en la realidad. No hay foco de contaminación ambiental, tal cual como lo he señalado, tanto así que no se ha presentado, por tanto, demanda por daño ambiental, y en consecuencia la ilegalidad
hace naturalmente que el acto administrativo no sea eficaz, que deba suspender sus efectos mientras no se resuelvan lo que dictamine este Tribunal Ambiental, lo que determine la Corte Suprema, conociendo el recurso de apelación sobre el recurso de protección presentado, y también lo que tiene que pronunciarse la propia Administración, fundamentalmente, su Señoría Ilustre, respecto del reclamo presentado en virtud del artículo 20 de la Ley 19.300, porque eventualmente esa decisión de rechazo podría dar lugar a una reclamación que tiene que ser vista por este tribunal en base a sus potestades y a sus competencias. Y por último, usted Ilustre, quiero recalcar que el estatuto aplicable a mi representada, naturalmente, es un estatuto muy anterior a la existencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Es un estatuto aplicable el año 2007, en donde se aplicó el artículo 64 vigente a la época de la comisión eventualmente de las irregularidades que se determinan, y no la aplicación con efecto retroactivo que ha realizado la Superintendencia aplicando una sanción de manera doble. Y en ese sentido, para terminar, traje esta línea de tiempo que también fue acompañada, en donde básicamente se establece la normativa vigente a la época de establecerse las sanciones, en donde naturalmente la Superintendencia no tiene competencia ni potestades, y tampoco se establece la sanción como clausura en naturalmente legislación en la época en que se cometieron eventualmente estas fiscalizaciones. Y como acá aplicamos los principios del derecho penal con matices, según ha dicho la Corte Suprema, no podemos naturalmente estar aplicando naturalmente una legislación menos beneficiosa para mi representado. Y por último, termino con esta última slide que dice relación con las resoluciones exentas y oficios que la autoridad ambiental ha emitido respecto del plantel Santa Josefina. El último fue de diciembre del año 2012. Luego pasaron largos 6 años en donde la Superintendencia del año 2018 resuelve un procedimiento sancionatorio y luego aplica una sanción de clausura, de tal manera que acá se han vulnerado todos los principios del derecho administrativo sancionador, su señoría, y esta parte lo que ha hecho es recurrir de acuerdo a los derechos y a los recursos establecidos en la ley, no de manera antojadiza, sino que efectivamente haciendo lo que la ley establece en este tipo de circunstancias. Muchas gracias, ilustre tribunal. Por terminado su alegato. Conforme a lo anunciado por la parte reclamada, Superintendencia del Medio Ambiente, representada por el abogado señor Emanuel Ibarra Soto, 30 minutos para alegar. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, solicito el rechazo de este reclamo con costas en atención a los argumentos que procederé a exponer. La verdad es que este ha sido un caso complejo para la Superintendencia del Medio Ambiente. Es un caso donde la verdad es que nos enfrentamos a un plantel que no quiere cumplir la sanción de clausura, y esa es la verdad. Y se han intentado una serie de acciones, como esta, como el recurso de protección de Santiago, que simplemente, y lo digo, buscan instrumentalizar estas acciones, estos recursos, para poder decir que existen causas pendientes y no cumplir con la sanción. Esta es una sanción de clausura absolutamente legal, es una sanción de clausura que le dice a la empresa: usted por 7 años ha funcionado sin permiso. Desde el año 2012 a usted le revocan su RCA y desde ese año hasta el día de hoy está sin permiso. No es efectivo que no había un efecto en el medio ambiente. Si ustedes revisen el procedimiento sancionatorio, la resolución 411, cuando se pondera el riesgo a la salud de la población, se identifica claramente que vemos un plantel que por años ha tenido problemas con sus riles, con sus residuos. De hecho, ellos mismos en el año 2017, a lo menos en 3 presentaciones, reconocen que han habido derrames de riles de sus instalaciones, y eso puede traer efecto en las napas subterráneas y en los canales que usan los vecinos. Mi presentación y mi alegato, quiero relevarle a ustedes los puntos más importantes para aclarar esta situación, porque se confunde mucho con lo que se ha dicho. Ver la situación en la que estamos hoy, representarles a ustedes que hay una posición no solo distinta, sino contraria de la empresa hace un tiempo y la de ahora. Y hacerme cargo, por supuesto, de las alegaciones rápidamente que son propias de este reclamo. Este reclamo, y eso hay que tenerlo muy presente,
Lo que cuestiona es la legalidad de un requerimiento de información. Esa es la resolución reclamada, un requerimiento de información donde nosotros a la empresa les damos una nueva oportunidad, porque ellos no querían cumplir la sanción. El Tribunal Ambiental, este Tribunal Ambiental nos dice usted puede ir con la fuerza pública, porque la sanción ya está firme. Y nosotros antes de ir con la fuerza pública le hacemos este requerimiento de información a la empresa diciéndole usted le damos una nueva oportunidad para que lo cumpla voluntariamente. Porque siempre hemos entendido que un cierre complejo de un plantel de cero requiere la voluntad del titular. En el alegato anterior se dice que esto tendría carácter de acto final porque se establece un plan de cierre. Ese plan de cierre se estableció en la sanción. En el requerimiento de información lo único que estábamos haciendo es repetirlo. Y se hace este requerimiento de información bajo el apercibimiento de que si él no presenta un plan, esta empresa no presenta un plan, procederíamos con la fuerza pública, facultad que nos reconoció este tribunal en la causa C1-2018. Para ir aclarando ya muchos puntos, yo también hice una línea del tiempo y quisiera ir refiriéndome, primer punto, que ustedes pueden ver en pantalla. El plantel es previo al CIA y eso es una realidad que no es un hecho discutido, es un hecho pacífico. Estamos frente a un plantel que tiene mucho tiempo, pero este plantel se tuvo que modificar. Y no son pequeñas modificaciones, sino que son modificaciones sustanciales. ¿Y por qué se tuvo que modificar? Y aquí hay un punto muy importante. Este plantel empieza a crecer, usaba una laguna histórica para depositar sus residuos, y esta laguna histórica le empezó a traer muchos problemas sanitarios, dolores y vectores, y empezaron a haber sumarios sanitarios. Incluso la Seremi de Salud lo levantó como un tema de salubridad pública en un momento. Y todo indicaba que esta laguna histórica no iba a poder seguir existiendo y este plantel tenía que evolucionar y crear un sistema de tratamiento. Y ese proyecto se modifica, por lo tanto, una vez que ya estaba vigente el CIA. Ellos crean este sistema de tratamiento, amplían sus pabellones de 8 a 15 pabellones y por lo tanto ellos ingresan al CIA reconociendo que les aplica la ley 19.300 y obtienen la RCA que ustedes ven en pantalla, la 151 del 2007. ¿Qué sucede? Les dan esta RCA y la empresa empieza a incumplir. La autoridad de la época le levanta 2 procedimientos sancionatorios porque no impermeabiliza esta laguna histórica que les hablaba, no la sella, no ejecuta su plan de control de olores y de vectores, hace mala disposición de mortalidad, le pasa una multa, vuelve a cursarle otro sancionatorio y aquí la autoridad de la época dice ya acá no hay caso. Entonces le aplica la revocación de su RCA. Y eso, como ustedes ven en pantalla, ocurre el 2012. La autoridad de la época le revoca, le quita el permiso y le dice al plantel usted tiene que pasar a su fase de abandono y cierre, que es lo típico cuando uno revoca un permiso. ¿Qué hace el plantel? Sigue operando como si nada hubiera sucedido. Llegan, ¿no es cierto?, las denuncias a la superintendencia, llegan los oficios de salud y nosotros les formulamos el cargo de elusión. Elusión al CIA porque se ejecuta un proyecto modificado sin la RCA que lo avale. Y esto es muy importante y aquí me quiero darle énfasis. La empresa reconoció la infracción en el procedimiento administrativo porque presenta un programa de cumplimiento donde ellos dicen que están funcionando sin una RCA vigente. Nosotros le aprobamos este programa. ¿Qué sucede? La empresa lo incumple. No entra evaluación en el tiempo que ellos se comprometieron, no implementa el plan de vectores ni de olores, ni lo presenta en el tiempo adecuado. Había una acción muy importante que justamente iba en controlar los derrames, y nosotros vamos al 2017 y encontramos derrame en el estanque de homogenización y en el estanque de acumulación. Por lo tanto, nos obliga a declarar incumplido el programa, reanudar el sancionatorio y aplicar la sanción de clausura, que es una sanción, si ustedes lo piensan, que tiene un carácter disuasivo, pero también preventivo. Esto es simplemente regularizar una situación. Es como si un lugar, un establecimiento no tuviera informe sanitario, autorización sanitaria o patente municipal, tiene que cerrar. Acá es lo mismo, estamos hablando de un plantel que por 7 años ha estado sin una RCA, sin el permiso ambiental funcionando irregularmente. Este plan de cierre, esta clausura no le obligó a cerrar de un día para otro. Se estableció un plan que duraba 10 meses. Para que no fuera tan impactante para la empresa, ellos tenían que detener la inseminación para no crear nuevos cerdos y tenían que ir sacando los cerdos gordos en un plazo de 10 meses y para que en el fondo no hubiera un impacto económico tan grande. La empresa nunca quiso cumplir. Pasados los 10 meses, esto es marzo del 2019,
No cumplía, y nosotros recurrimos a este tribunal para que nos ejerciera su facultad de imperio y diera órdenes de cumplimiento de esta sanción. El tribunal nos dice no, esta es una resolución administrativa, usted véalo con el SAC. Y el SAC nos dice nosotros no nos podemos meter porque no hay un problema de enfermedad de los cerdos. Nosotros volvemos a este tribunal y el tribunal nos reconoce y nos dice, como es una sanción firme, es ejecutable y usted puede recurrir a la fuerza pública porque si no existiera esa posibilidad, esta sanción simplemente no se podría cumplir. Y por lo tanto, es el acto donde nosotros le pedimos a la empresa, le damos una nueva oportunidad para que cumpla voluntariamente, es el que se recurre en este reclamo que estamos actualmente litigando. Todo este panorama que yo les he explicado ha dado origen a muchos juicios que yo les quiero explicar porque revelan un poco lo errático de la postura de la empresa. Ha planteado dos estrategias. Ahí ustedes en pantalla van a ver los juicios que están pendientes. La estrategia número 1, la empresa la planteó en la causa del tercer tribunal acá mismo, la R66-2018, y en el recurso de protección de la Corte de Chillán, el 388-2018. ¿Por qué yo la llamo estrategia número 1? La empresa, y en estos alegatos se ha dicho, yo no tengo el derecho al recurso, se me ha negado el derecho al recurso. La empresa reclamó la sanción, y ese es el primer reclamo, la R66-2018. El problema fue que se equivocó de acto. Y el tribunal lo declara inadmisible y le da la oportunidad para que reclamen el acto correcto y no reclamaron al Tribunal Ambiental el acto que correspondía. Van de protección a la Corte de Chillán y la Corte de Chillán les rechaza el recurso. En estas dos acciones judiciales, la empresa siempre reconoció la infracción que les aplicaba la ley 19.300, que estaban en elusión, pero relevaba mucho el hecho de que se estaban regularizando y que por eso esta sanción podía ser un poco desproporcionada. Pero en las otras dos acciones, que es el recurso de Santiago, que está en apelación en la Suprema, y en este reclamo de ahora, plantea una estrategia que yo la denomino estrategia número 2, porque están planteando que el CEIA no les aplica, que la ley 19.300 es anterior, que aquí no hay elusión, y que de hecho incluso la clausura es parte de un cuerpo normativo que no podría ser aplicable en este acto. Por lo tanto, estamos frente a una empresa que en un momento me dice, estoy eludiendo, me comprometo a regularizarme, y en un segundo momento dice, a mí no me aplican las normas ambientales. La estrategia número 1, que como la he denominado, se revelan estos actos que ustedes pueden ver en pantalla, que revelan claramente lo que decía la empresa. Esta es la presentación de programa de cumplimiento y ustedes pueden ver en pantalla la parte que está marcada con rojo, que la misma empresa dice que el objetivo general de su programa consiste en cumplir satisfactoriamente la ley 19.300, que hoy dice que no la aplica, así como toda otra normativa que tenga relación con los hechos constitutivos de infracción identificados por esta superintendencia. Fíjense acá en la meta principal del programa, lo que dice la empresa, y leo con su venia, señor presidente, dice, en relación al primer cargo formulado, Agrícola y Frutícola Veneto, reconoce que el plantel de Cerro Santa Josefina actualmente no cuenta con una resolución de calificación ambiental favorable y vigente, por lo que proponemos como una de las principales acciones de regularización la presentación de una declaración de impacto ambiental o, en su caso, y si la autoridad sí lo estima, de un estudio de impacto ambiental. Dice, ambas figuras tienen el objetivo de regularizar cada una de las actividades y obras desarrolladas que esta autoridad ha considerado infracciones a la normativa ambiental vigente de nuestro país. Y fíjense ustedes que ahí está el programa, ahí está la acción principal donde ellos dicen, voy a cumplir con la ley que hoy dice que no le aplica y entrar al CEIA y regularizar mi elusión. Y fíjense que en el recurso de protección de Chillán revelan mucho por qué no quieren cerrar. Dicen, en algunos momentos, dice ahí el extracto, la empresa actuó sin RCA. Dicho actuar se encontró sujeto a la imposibilidad de paralizar las faenas a fin de evitar un cierre por quiebra. Es decir, en esta estrategia número 1 se reconoce la elusión, se intenta regularizar, se incumple su propio programa y en el recurso de protección dice, yo no puedo cerrar, pero por un tema económico, no por un tema ambiental ni regulatorio. Y la segunda estrategia, como todos sabemos, que es la de el recurso de protección de Santiago y este reclamo, es decir que aquí no hay elusión. Por lo tanto, eso ya es contradictorio. Aquí, como yo les explicaba, ministros, desde que entra en vigencia el CEIA, este plantel se modifica. De hecho, ustedes vieron que las fotografías son del 2006, 2009 y 2016. 3 fechas donde la ley estaba vigente y el CEIA estaba vigente. Y las modificaciones son ampliación de pabellones y son este sistema de tratamiento nuevo que tenían que hacer. Estas modificaciones son hechos asentados en el procedimiento administrativo. Nunca se han negado por la empresa estas modificaciones, ni siquiera en esta causa. En consecuencia, su señoría ilustre, estamos frente a un claro caso de ilusión y ahora me corresponde, y quiero centrar mi alegación, en las 5
ilegalidades que hace el levantado respecto del acto reclamado. Y quiero relevar nuevamente el hecho de que el acto reclamado no es la sanción, porque la reclamaron, pero se le declaró inadmisible, fue de protección, se le rechazó, sino que es el requerimiento de información. Y voy tratándolas una por una. La primera ilegalidad que se levanta, ¿no es cierto?, hemos escuchado del relator bien y también del abogado de la contraparte, que es la existencia de procedimientos pendientes y ellos lo denominan como litispendencia. Nosotros creemos que esta es una ilegalidad que está mal levantada porque la litispendencia es una excepción procesal que se aplica cuando un demandante respecto a un demandado ejerce dos acciones con el mismo objeto y en la segunda acción el demandado puede oponer esta excepción. Acá existen procedimientos pendientes, existen, pero existe una sanción firme, existe una sanción y un procedimiento que está cerrado, existe una clausura que fue reclamada por la empresa, que fue objeto de una protección, todo rechazado. Todo inadmisible. Los juicios que están pendientes son de cuestiones accesorias que buscan revivir esa discusión y que no lo decimos nosotros, lo dice la Corte de Apelaciones de Santiago de una manera clara y categórica. La segunda ilegalidad sería la falta de autarquía del acto administrativo. Fíjense ustedes, su señoría ilustre, bueno, la autarquía, ¿no es cierto?, todos sabemos que es la calidad, la suficiencia que tiene que tener el acto administrativo, se relaciona con la motivación, ¿no es cierto?, porque todos los fundamentos de hecho y derecho tienen que estar en el acto, incluso en el mismo documento. Esa falta de autarquía no se predica del requerimiento de información acto reclamado en estos autos. ¿De qué se predica? De la notificación de la sanción. Así lo dice expresamente el reclamo. O sea, por esta vía estamos cuestionando una notificación de la sanción que está siendo objeto de un recurso de protección en Santiago. Ya hablar de autarquía del acto administrativo respecto a la notificación es algo cuestionable, porque la autarquía se predica de los actos administrativos propiamente tales que contienen una decisión, la notificación es una comunicación. Pero yo no puedo dejar de mencionar qué pasó con este caso, porque creemos que el recurso de protección de Santiago también está instrumentalizando esta situación de la notificación, porque fue una sanción absolutamente bien notificada. Fue un funcionario de la Superintendencia del Medio Ambiente al domicilio que el plantel registró en nuestros registros, le entrega copia de todos los actos al mayor de 18 años que se encontraba en el lugar. ¿Qué dice la empresa de por qué está mal notificada esta sanción? Dice, no se le entregó al representante legal y porque no estaría completo todos los documentos y por eso habla de la falta de autarquía, no estarían todos los documentos propios que habían que ser notificados. ¿Qué hay que decir al respecto? En primer lugar, la notificación administrativa es distinta de la notificación personal judicial. La notificación personal administrativa no exige que el acto se le entregue al gerente de la empresa. Imagínense ustedes si nosotros tuviésemos que estar buscando a los gerentes para notificar, no notificaríamos nunca. La ley es clara, la ley exige. La notificación personal administrativa tiene que ser por un funcionario público, acá está acreditado, tiene que ser entregada en el domicilio de la empresa, se entregó en el domicilio que ellos tienen registrado en la superintendencia y a un mayor de 18 años, cosa que se entregó. El segundo vicio que levantan es que no estaría completa esta notificación porque faltarían documentos. En este reclamo nos dicen qué documentos faltan, pero ustedes pueden encontrar ese desarrollo en el recurso de protección de Santiago. ¿Cuáles son los documentos que faltan? Es la resolución final antes de ser elevada en consulta, la 411, y la resolución de la consulta de este tribunal. A nosotros nos parece muy extraño que la empresa diga que desconoce esos documentos, porque antes de interponer este incidente de nulidad y este recurso de protección, ellos mismos los acompañaron en este tribunal. Y pido que se revise la causa R66-2018, donde están los documentos, los acompañan ellos mismos, que después dicen que son documentos que desconocen. Si se dan cuenta, lo que está buscando la empresa, finalmente, cuando ya se le han vencido todos los plazos, es que se tenga por no notificada para revivir la discusión sobre la clausura, que ya reclamó mal, que ya interpuso un recurso de protección que está rechazado. Y les quiero dar un dato importante. En el recurso de Santiago, la misma empresa reconoce cuando fue notificada. Dice, y leo con su venia, señor presidente, mi representada ha tomado conocimiento de ese hecho, dice, irregular, el pasado 22 de junio del 2018. Imagínense ustedes, 22 de junio del 2018. Si pretendiéramos que se notificó esa fecha, también todos los plazos para cuestionar las sanciones están vencidos. Tercera ilegalidad que se levanta es la falta de eficacia del acto administrativo. Levanto el problema nuevamente. Es una ilegalidad que no se levanta respecto del requerimiento de información, que es el acto que se cuestiona hoy.
es una falta de eficacia que dice que se predica desde la sanción, porque dice que los efectos de la sanción, dice el reclamo, estarían suspendidos. Y la verdad, su señor ilustre, es que los efectos de la sanción no están suspendidos. El artículo 3 de la ley 19.880 dice claramente cuándo se suspenden los efectos de un acto administrativo. Es cuando la autoridad administrativa saca una resolución motivada que lo indica, o cuando un juez de la República lo ordena por resolución judicial. Acá la empresa, en todas las acciones que ustedes vieron en la tabla, ha pedido orden de no innovar, ha pedido suspensión de efectos y nunca se le ha dado. Principalmente porque los tribunales a los cuales ha ido se han representado el hecho de que aquí no existe un vicio. De hecho, es tal que no somos nosotros, sino que la Corte de Apelaciones de Santiago que levanta y dice, acá hay un procedimiento tramitado, acá hay una doble intención de la empresa, y ha sido muy categórica. De hecho, su señoría ilustre, me gustaría simplemente, a modo de ejemplo, citarle rápidamente este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es lapidario. Dice, la empresa pretende revivir un procedimiento afinado, pues de ningún vicio adolecía. Tanto es así que en cada oportunidad, con idénticos fundamentos, se ha buscado revertir la decisión de clausura. Después el fallo relata los incumplimientos históricos que ha tenido este plantel, ya no por 7 años, sino por muchos más. Y después concluye, dice, la discusión de fondo que plantea, a fin de cuentas, se zanjó en las instancias pertinentes, en perjuicio de la recurrente, por lo que no es posible cautelar un derecho del que se carece. Cuarta ilegalidad es la falta de proporcionalidad de la sanción administrativa. Fíjese usted que aquí ya se revela completamente el hecho de que no se está cuestionando la legalidad del requerimiento de información, se está cuestionando la sanción porque dice que es desproporcionada. O sea, estamos volviendo a un juicio cerrado. Y aquí quiero detenerme porque se planteó un argumento que no se había planteado antes, y es que la superintendencia, dicen, no podría haber clausurado el plantel porque las potestades de la superintendencia aparecen en el año 2012 y el plantel funciona hace mucho antes. Pero aquí hay un error de interpretación de la norma, porque la elusión al CIA es una omisión, y es una omisión que se termina de consumar cuando el sujeto cumple con la obligación que está incumpliendo, es decir, cuando ingresa. El sujeto recién ingresa, intentó ingresar en el 2013, intentó ingresar en el 2015, y hoy está en regularización. Es decir, fue una omisión continuada, una omisión que hasta el día de hoy lo lleva a estar en elusión, no por el hecho de que se esté intentando regularizar, significa que no está en elusión. Mientras no tenga la RCA, está eludiendo. Hoy no tiene la RCA, hoy está eludiendo, hoy hay una infracción. Y el estatuto sancionador que le aplica es la ley 20.417 de la Superintendencia del Medio Ambiente. Imagínense ustedes si yo hoy al plantel de Santa Josefina lo sanciono con el artículo antiguo 64 y no puedo clausurar. Eso es una interpretación derechamente con un grave error de derecho en relación al efecto de la ley en el tiempo. Y por lo demás, quiero recalcar que la clausura es una sanción absolutamente proporcional. Yo ya les indiqué, ministros, que este es un plantel que tiene problemas sanitarios hace muchos años. Tuvo que cerrar la laguna por los conflictos que tenía con la autoridad sanitaria. Después tiene su RCA, 2 sancionatorios, incumpliendo las mismas materias. Después nosotros llegamos, se comprometen a regularizarse, no se regularizan. Tuvimos que dictar medidas provisionales en el año 2016 justamente para atacar la laguna histórica. Después vemos que el programa con las metas que ellos mismos se ponen no se cumple. Entonces la clausura es la única solución para un plantel que hasta el día de hoy está actuando al margen de la ley. Y la última ilegalidad que se levanta es la falta de imperio de la resolución administrativa, que tampoco es el requerimiento de información, acto reclamado en este acto, sino de la sanción nuevamente. Volvemos a discutir la sanción. Y esto no es un tema discutible. La facultad de imperio nosotros la invocamos en este tribunal para que se ordenara al plantel cerrar. Eso ya se zanjó. El tribunal dijo, no, acá no voy a ejercer la facultad de imperio, pero usted, superintendencia, puede ir a la fuerza pública, y eso es lo que estamos hoy gestionando. El oficio a la Cámara de Diputados, donde nosotros le decimos que no teníamos potestades, es anterior a la resolución de este tribunal que nos dice y nos reconoce esa potestad. Y hoy, esta situación irregular es la que nos obliga a estar aquí. Lamentablemente, nosotros siempre pensamos que este plantel podía tener un cierre efectivo, no tan pernicioso para ellos. Aquí efectivamente hay una vía de regularización rechazada. Nosotros ya hemos tomado contacto con el Servicio de Evaluación Ambiental porque claramente un proyecto que está con una sanción de clausura no se puede aprobar. Se burlarían fácilmente las sanciones de clausura en ese sentido. Lo que aquí corresponde es que el plantel cumpla con su programa de clausura, despoble,
haga un tratamiento correcto de los residuos y recién ahí se regulariza en el CIA con una instancia administrativa que también pueda ponderar las visiones de la comunidad afectada en este lugar. Por eso, su señoría ilustre, vemos que el acto reclamado es un requerimiento de información. Las 5 ilegalidades que se levantan no tienen nada que ver con el requerimiento de información, están intentando atacar la sanción, lo que la Corte de Apelaciones lo ha dicho reiteradamente, revivir una discusión ya zanjada, y creemos que aquí lo que corresponde es que con firmeza se rechace este reclamo y que por fin la empresa pueda cumplir con la sanción, que no es más que una medida de regularización. Muchas gracias. Por concluido su alegato. Conforme lo anunciado por el tercero coadyuvante, doña Rosa Saldías Lagos, representada por el abogado señor Ricardo Andrés Fres Figueroa, 30 minutos para alegar. Muchas gracias, señor presidente. En nuestra calidad de terceros coadyuvantes y atendiendo a los planteamientos ya expuestos por la reclamante, tanto como por la Superintendencia de Medio Ambiente y lo que ha también dispuesto el señor relator, centraremos nuestro alegato en 3 aspectos que estimamos son necesarios de revisar en relación a la reclamación. Por una parte, su señoría ilustre, abordamos en primer término lo que es los planteamientos expuestos en la reclamación que se entiende apuntan a justificar una ilegalidad en la emisión de la resolución 470 de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por otro lado, su señoría ilustre, como segundo punto, procederemos a señalar un poco el contexto en el cual se da esta resolución, esta reclamación por parte del plantel de Cerdos Santa Josefina, en el entendido de que acá ha existido una excesiva utilización de vías y recursos tanto administrativos como judiciales con una evidente carencia de fundamentación sustantiva que permitan entender que estos tienen una viabilidad futura en el tiempo y evidenciando que estos finalmente únicamente tienen una motivación de dilatar y finalmente eludir la aplicación efectiva de la sanción de la clausura del plantel de Cerdo. Y como última alegación, su señoría ilustre, queremos también exponer cuál es el contexto actual y cuáles son las afectaciones que están viviendo los vecinos de la comuna de Coihueco, en particular los vecinos del sector de Bustamante, que son el sector aledaño al plantel de Cerdo, y en particular la situación de mi reclamada frente a toda esta situación que se viene generando. Si analizamos la reclamación presentada por la reclamante, podemos entender que esta sustenta fundamentos, por un lado, que apuntan a, más que fundamentar la ilegalidad de la resolución 470 reclamada en este acto, apuntan a lograr una impugnación de la resolución sancionatoria, cuestión que es totalmente distinta y es importante tener clara, porque evidencian la instrumentalización que se está teniendo de así como de otros mecanismos legales para lograr la dilatación de la aplicación de la sanción. Y por otra parte, se exponen también ciertos argumentos que sí apuntan a fundamentar la ilegitimidad de la resolución 470, pero fundamentados en argumentos legales y en interpretaciones que son bastante dudosas y poco aceptadas al día de hoy. Si en ese sentido, su señoría, me permito revisar en primer término lo que se plantea en la reclamación y lo que plantea la reclamante a Fojas 11, me permito leer: la eficacia del acto administrativo terminal por medio del cual se impone la sanción de cierre, esto es la resolución 561/2018, se encuentra suspendida. Lo anterior había consideración de que este ha sido cuestionado por el reclamante a través de las siguientes vías, donde describe el recurso de protección que ya se ha mencionado y también la reclamación del artículo 20 de la ley 19.300. Como también lo ha expuesto la Superintendencia de Medio Ambiente, nos queda la duda de cuál es la fundamentación para asegurar tan categóricamente que la aplicación de la sanción de clausura se encuentra suspendida. Pareciera ser que se interpone una especie de excepción de litispendencia, cuestión que nosotros debiéramos rechazar de plano, en circunstancias de que, siguiendo la tesis mayoritaria que sigue el profesor Mario Queserino, se exige la triple identidad en cuanto a la cosa pedida, a la causa de pedir y a la identidad de las partes,
Y si nosotros analizamos las peticiones en concreto que se han planteado, tanto en el recurso de protección como en la reclamación del artículo 20, podemos ver, entendiendo, como se ha planteado también por la Superintendencia de Medio Ambiente, que esta resolución es netamente un requerimiento de información para hacer efectiva el proceso de cierre del plantel y en consecuencia la clausura del plantel. El recurso de protección lo que apunta es a impugnar la nulidad de la resolución, no apunta a la aplicación efectiva de la sanción. Y si esto lo llevamos a la reclamación del artículo 20, aún más entran dudas en relación a si es procedente que este acto administrativo seguido ante, en definitiva, el Servicio de Evaluación Ambiental, pudiera tener una repercusión suspensiva en la aplicación efectiva de una sanción. Nosotros, en este sentido, aun cuando pudiéramos entender que se lograra revertir la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental en orden a lograr una resolución de calificación ambiental favorable para el plantel de cerdos Santa Josefina, en el mejor de los casos lo que se lograría es corregir una situación de irregularidad hacia el futuro. Justamente se ha hablado acá de la aplicación retroactiva y retroactiva de la ley. El lograr obtener una resolución de calificación ambiental no vendría a subsanar todo el proceso de elusión que se ha verificado con precedencia a la interposición de este recurso, por lo cual, en definitiva, sustentar que la aplicación de la sanción se encontraría suspendida, que sería inaplicable la sanción por existir estas dos instancias pendientes, carece de total sustento, su señoría ilustre, y en ese sentido no pueden ser argumentos que vayan a ser considerados a la hora de resolver esta reclamación. De igual manera, su señoría ilustre, otro de los aspectos que la reclamante plantea en la presentación de autos dice relación con la falta de proporcionalidad de la sanción que se establece por la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente. Al respecto, tal cual como también lo ha abordado de cierta manera la Superintendencia de Medio Ambiente, estimamos que no es procedente acoger y hacernos cargo de los planteamientos ya expuestos por el reclamante en relación a la falta de proporcionalidad de la sanción, puesto que justamente aquí ya derechamente se evidencia una intención de atacar la sanción sancionatoria, por así decirlo, y no la sanción de la resolución 470. Por ende, en este sentido, estimamos no hacer mención sobre eso. Y acá, su señoría ilustre, es sumamente relevante poner en evidencia cuál es el objeto final de todo esto, que es la sanción de clausura de este plantel, la cual se origina por un episodio de elusión, el cual ya fue debidamente clarificado y expuesto por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y esto resulta importante de clarificarlo, porque tal cual como se ha expuesto también, y me permito leer, la reclamante a fojas 9, si no me equivoco, plantea, su señoría ilustre, resulta incomprensible que la propia Superintendencia de Medio Ambiente reconozca expresamente que el plantel de crianza de cerdo funcione en la misma heredad desde el año 1960 y ahora le exija poseer una resolución de calificación ambiental con cumplimiento de requisitos y formalidades de una legislación que ni siquiera había nacido a la vida del derecho en la década de los años 60. Esto es el reflejo de un argumento bastante artificioso que se levanta en orden a ahora plantear que sería un problema de aplicación de ley en el tiempo. Esta circunstancia se ve también refrendada en lo mismo que plantea en Foja 4, cuando la misma reclamante se pregunta, y hace la pregunta abierta de señalar, ¿por qué la Superintendencia inventa hoy una sanción de clausura cuando le consta que esta sanción no existía a sazón y por ende no aplica en este caso? Su señoría ilustre, la Superintendencia de Medio Ambiente no inventa sanciones. La Superintendencia de Medio Ambiente aplica las sanciones que existen de acuerdo a la normativa ambiental vigente. En este sentido, me permito plantear lo que recoge el artículo 7º transitorio de la Ley 20.417, el cual es claro en señalar que los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley seguirán tramitándose conforme a sus normas hasta su total tramitación, lo que nos permite entender que, a contrario sensu, todos los procedimientos posteriores a la entrada en vigencia de la ley se tramitan conforme a la Ley 20.417. Y en este sentido, su señoría ilustre, es importante señalar que la sanción de clausura tiene como origen el procedimiento de fiscalización F017 del año 2016. Por ende, está plenamente vigente la aplicación de la Ley 20.417 y los argumentos planteados por la reclamante carecen de todo sentido. Acoger, su señoría ilustre, que no les sería aplicable, de acuerdo a lo que se ha planteado en la reclamación, la normativa
tanto refería a la exigencia de una resolución de calificación ambiental como la normativa que regula la aplicación de la fiscalización y sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, lleva casi al absurdo de plantear que tendría que ser la COREMA o la CONAMA quienes debieran estar aplicando actualmente las sanciones y las fiscalizaciones. O bien, no tendría sentido que nosotros estemos haciendo este planteamiento ante el Tribunal Ambiental, puesto que el Tribunal Ambiental tampoco tenía vigencia a la época en que el plantel de cerdos dice tendría congelada la aplicación de la norma. Por ende, su señoría ilustre, estos argumentos deben ser totalmente desvirtuados y no deben acogerse, en el entendido de que, su señoría ilustre, la exigencia de una resolución de calificación ambiental no es un castigo, no es un capricho, es una exigencia de la normativa ambiental vigente. Es la forma en que la institucionalidad ambiental de nuestro país da cumplimiento al principio preventivo justamente para evitar las externalidades negativas que un proyecto pudiera generar, por ejemplo, a los valores ambientales como lo son las aguas subterráneas, los canales de riego que actualmente los vecinos y en particular mi reclamante utilizan para el cultivo, entendiendo que el valle de la región de Ñuble es específicamente una zona de destinación fundamentalmente agrícola. Eso por una parte, su señoría ilustre. Y ahora, pasando a exponer el segundo punto referido en esta reclamación y que hice relación un poco al contexto en el cual se presenta esta reclamación, no nos queda más que refrendar lo que ha planteado hasta ahora la Superintendencia de Medio Ambiente. Como consta de la reclamación, la reclamante expone que existiría un recurso de protección en la Ilustrísima Corte Suprema y también la vía administrativa que se está siguiendo a raíz del recurso del artículo 20 de la Ley 19.300, pero además omite, como lo ha expuesto el relator, una serie de otros procesos, tanto administrativos como judiciales, que se han intentado con posterioridad a la dictación de la resolución de sanción. O sea, aquí no estamos hablando de un periodo de 10 de 15 años donde se hayan intentado 6 o 7 acciones judiciales o administrativas. Desde el año 2018 se han intentado 6 instancias, 6 vías por las cuales buscar de una u otra forma hacer frente a la sanción de clausura que se les ha interpuesto. En este sentido, su señoría ilustre, si bien esta parte reconoce, y es algo de público conocimiento, que los ciudadanos tenemos el derecho de recurrir a los tribunales y ejercer las acciones que la legislación nos pone a disposición, igualmente resulta preocupante evidenciar algo que el reclamante tampoco ha escondido a la hora de plantear su reclamación, y que plantea, a propósito de hacer referencia a la reclamación del artículo 20, donde señala, haciendo alusión a la supuesta ilegalidad en la conducta de la Superintendencia de Medio Ambiente, que esta además omite el hecho de decir, como si ello no bastara, a nuestro representante le existe el derecho de recurrir ante el mismo Ilustrísimo Tribunal Ambiental de Valdivia ante una eventual decisión denegatoria de la Dirección Ejecutiva del Servicio de la Zona Ambiental, frente a lo cual yo también agregaría que posteriormente está la instancia o la oportunidad de reconocer el asunto en la Ilustrísima Corte Suprema. Entonces, si nosotros tenemos esta consideración, que es la postura que ha tenido la reclamante durante toda esta última instancia ante este tribunal, y lo proyectamos y lo sumamos a la intención de ellos de que mientras todos y cada uno de los recursos que pudieran estar pendientes, tanto en sedes judiciales como administrativas, no tendrían o serían condicionantes para la aplicación de la sanción, podríamos estar proyectando, su señoría ilustre, que la clausura y la aplicación efectiva de una resolución firme y debidamente tramitada, sometida a consulta a este ilustre tribunal, podríamos estar proyectándola para unos 2 o 3 años más, cuestión que honestamente para los intereses y para la calidad de vida y las condiciones económicas de nuestros representados son totalmente inaceptables, su señoría ilustre. Queremos también poner en evidencia ciertas alegaciones o planteamientos que la reclamante hace y que también creemos evidencian un poco cuál es la condición y la postura que ellos han tenido fundamentalmente en esta reclamación y en el contexto general del cual nosotros hablamos, en orden a plantear, por ejemplo, me permito leer a Fojas 2, la resolución número 411 referida libera y exime a mi representante de toda y cualquier responsabilidad ambiental y sanitaria en el manejo de su plantel. Eso, su señoría ilustre, es totalmente falso. Lo que la resolución sancionatoria absuelve es específica y puntualmente los cargos ahí formulados, que solamente apuntan a ciertos aspectos específicos, pero en ningún caso actúan como un eximente de cualquier otra responsabilidad, como lo intenta hacer ver la reclamante, quien a propósito de lo mismo plantea que no se ha presentado una demanda por daño ambiental. Señoría ilustre,
La gente de la comuna de Coihueco y el sector de Bustamante son vecinos que no tienen los elementos y las herramientas suficientes para levantar toda la maquinaria que significa, sobre todo desde el punto de vista probatorio y el nexo causal, la acreditación de un daño por daño ambiental. No es una situación que las partes, en este caso nuestros representados, no hayan querido llevar adelante. Es netamente una cuestión de medios, pero no es una cuestión que se descarte en lo absoluto. Por último, señoría ilustrísima, queremos concretar sobre este punto la evidencia de lo que ha sido la mala fe en el actuar del plantel de Cerdo durante todo este tiempo y que ha tenido, así como ellos plantean en la indefensión a los representados del plantel de Cerdo, también deja la indefensión a nuestros vecinos. En este sentido, su señoría ilustre, hay que ser claros en que los tiempos de la Superintendencia de Medio Ambiente no son quizás los que todos quisiéramos como ciudadanos. Es una realidad, es un hecho público que los recursos que dispone la Superintendencia de Medio Ambiente, tanto humanos como de fiscalización, no están acorde a la gran cantidad de proyectos y instrumentos de gestión ambiental, tanto en declaraciones como en estudios de impacto ambiental, que debieran ser fiscalizados. Por otra parte, su señoría ilustre, este tribunal, mis representados, igualmente han decidido acogerse a la institucionalidad ambiental. Ellos han agotado todas las instancias que por ley están disponibles para recurrir, en este caso, a la entidad fiscalizadora, como es la Superintendencia de Medio Ambiente, por medio de una denuncia, la cual fue debidamente planteada, debidamente formulada. Y aún así, su señoría ilustre, si nosotros consideramos exclusivamente la última denuncia plantada por mi representada, la señora Rosa Saldía, del año 2017, transcurrió más de un año para que finalmente viniera a existir una resolución sancionatoria, sin contar que todos estos problemas se vienen dando desde alrededor del año 2004-2005, o sea, es desde el año 2004-2005 que tanto los vecinos como el propio municipio de la ilustre Municipalidad de Coihueco han planteado y han denunciado la existencia de irregularidades y de externalidades negativas, a diferencia de lo que plantea la reclamada. Su señoría ilustre, la Superintendencia de Medio Ambiente, a diferencia de lo que uno quizás podría, o que lo que no se ha podido dar en otros casos, en este caso en particular sí dio una sanción efectiva a los requerimientos de la comunidad. Se acogió la denuncia planteada, inicia un procedimiento de fiscalización, levanta hallazgos, recurre a otros organismos del Estado para absorber los aspectos más técnicos relacionados a la fiscalización. Formula también cargos debido a los hallazgos planteados y también acoge y lleva adelante en conjunto un programa de cumplimiento para enmendar el cumplimiento. Y aún así, su señoría ilustre, la reclamante incumple dicho programa, llevando a la inevitable sanción de clausura, la cual, para todos los efectos de lo que se ha expuesto y de todos los antecedentes que contan en el procedimiento de fiscalización, es la sanción más lógica y clara, y que además viene a responder a las denuncias que han hecho mis representados y en general los vecinos de la comuna de Coihueco frente a este plantel, su señoría ilustre. Por cuanto, dicho esto, resulta sumamente complejo el escenario actual en el que nos encontramos. Nosotros entendemos que han existido ciertas dificultades en cuanto a la aplicación por medio del uso de la fuerza para hacer efectivo el cumplimiento de la sanción de clausura. Entendemos que quizás es una materia que no está debidamente regulada, pero a propósito del mismo proceso de consulta, es una cuestión que ya se ha resuelto entre el Tribunal Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, y esto se ve plasmado en la resolución 470 que actualmente está siendo reclamada. Por lo cual, su señoría ilustre, si a raíz de todo lo que se ha expuesto, a raíz de la conducta de dilatoria y de mala fe que ha tenido el plantel de Cerdos durante todo este tiempo, además se transmite cuál es el mensaje que nosotros finalmente vamos a estar transmitiendo a los vecinos, que en este caso deciden recurrir a la institucionalidad ambiental, y en donde se logra finalmente una sanción ejemplificadora para el plantel, y finalmente queda a la mera liberalidad de un reclamante, o en este caso de la sancionada, el decidir no cumplirla. ¿Cuál es la imagen que también se proyecta para los otros titulares de proyectos que también funcionan de manera irregular, al igual que como lo hace el plantel de Cerdo Santa Josefina, en cuanto a dejar abierta la posibilidad o sentar el precedente de que es mucho más fácil abordar y seguir y darle la tramitación completa al procedimiento sancionatorio y finalmente no cumplir la resolución?
Para finalizar, su señoría ilustre, queremos simplemente señalar que si el plantel de cerdos Santa Josefina actualmente no ha cerrado, es por única y exclusiva rebeldía y desacato de quienes llevan adelante este proyecto. No existe ninguna resolución, como bien se ha dicho, que ya sea de manera cautelar, orden de no innovar, pudiera suspender los efectos de la aplicación de la sanción, la cual es plenamente aplicable en el tiempo. Por ende, su señoría ilustre, y en el pleno resguardo de los intereses y sobre todo en aplicación del principio preventivo, que debiera decir, sobre todo sustentado en un procedimiento de fiscalización donde sí se levantaba hallazgos de daño y de contaminación de aguas y de eventuales también contaminaciones de aguas subterráneas, no debiera darse acogida a la reclamación presentada por la Sociedad Agrícola y Frutícola Véneto Limitada. Y en este sentido, su señoría ilustre, esta parte solicita también el total rechazo de la reclamación intentada por adolecer esta y por carecer de toda fundamentación legal que permita justificar que la reclamación deducida en autos efectivamente sustenta que la resolución 470 de la Superintendencia de Medio Ambiente es ilegal. Todo esto con expresa condenación en costa de su señoría. Muchas gracias. A continuación, el tribunal invita a las partes a rectificar errores de hecho y que hayan ustedes identificado. De hecho, no hablar de puntos de derecho. Adelante, abogado. Muchas gracias, su señoría. Particularmente, indicar que se desprende del alegato de la superintendencia de que efectivamente él señaló que hubo dos estrategias, pero eso tiene una respuesta, ilustre tribunal. Mi representado cambió efectivamente de defensa jurídica y enmendó, digamos, lo que nosotros de alguna manera habíamos visto que se había realizado, digamos, en las resoluciones y en las actuaciones anteriores, fundamentalmente la actuación ante el Tribunal Ambiental y ante la Corte de Apelaciones de Chillán. De tal manera que no es de sorprenderse de que exista, digamos, una circunstancia así, porque además nuestro representado efectivamente tiene derecho a cambiar de asesoría jurídica tal cual como lo hizo y a enfrentar, digamos, el planteamiento de otra forma. Lo segundo es indicar de que nosotros estamos de acuerdo con lo que ha planteado la superintendencia. Efectivamente, digamos, tiene razón, pero respecto de la modificación del plantel en adelante, no respecto de los derechos adquiridos que tiene mi representado, porque en lo contrario, su señoría, tendríamos que cerrar toda la industria minera del norte, toda la industria eléctrica de este país con funestas consecuencias jurídicas, de tal manera que estamos de acuerdo, efectivamente, aquí ha habido modificaciones, no vinculado, digamos, al aspecto de regularizar lo que existía antes, porque son derechos adquiridos. Por eso que la superintendencia no ha podido hacer absolutamente nada en el cordón industrial de Quintero Puchuncaví, porque lo ha solicitado al Tribunal Ambiental de Santiago y finalmente por distintos motivos procesales, incluso algunos, no ha podido. Entenderlo de otra forma sería demencial. Y por último, su señoría, una cuestión bastante curiosa que estando en estrado no es posible dejar pasar. El fiscal y abogado de la superintendencia ha dicho de que respondió a la Cámara de Diputados el hecho de que no tenían potestades ni facultades para solicitar el auxilio de la fuerza pública, porque la autorización entregada por el Tribunal Ambiental fue posterior. Es preocupante, su señoría, pensar de que la autoridad crea que sus potestades de características orgánicas sean entregadas por un tribunal y no por la ley. Eso es preocupante, porque de lo contrario estaríamos efectivamente soslayando la institucionalidad y el proceso legislativo, digamos, para generar las potestades orgánicas y también de fondo de una institución, entregándosela a una resolución judicial, lo que parece efectivamente muy peligroso. Y por último, el colega tercero coadyuvante en dos oportunidades ha dicho y ha utilizado la expresión mala fe. Yo la verdad creo, ilustre tribunal, que lo ha hecho sin mala fe, utilizando ese mismo término, que fue un error. Creemos y creo pensar de que su efusividad y quizás su nerviosismo lo llevó a imputar aquella categoría subjetiva, pero volvemos a señalar de que esta parte ha utilizado los medios que la ley franquea, porque efectivamente probablemente nadie quiere tener un plantel de cerdo cercano a su propiedad, pero el plantel de cerdo también tiene derechos subjetivos, tiene derechos de fondo y es lo que estamos discutiendo. Solo aclarar un punto.
respecto al derecho adquirido, si el plantel hoy quisiera volver a su estado original, como si nunca se hubiese modificado, no puede. Porque depende de una laguna histórica que está cerrada. Tendría que reabrirla y eso sabe la empresa que es un foco de salubridad pública que no se puede reabrir. Y respecto al tema del reconocimiento de facultades, aquí la superintendencia nunca pretende que el tribunal le cree facultades. La resolución, como lo indiqué 2 veces, le reconoció una potestad para poder recurrir al auxilio de la fuerza pública. Gracias. Solo, su señoría ilustre, hacernos cargo de lo que plantea la reclamante en el sentido de reafirmar, y nosotros no es un accidente ni producto del nerviosismo el entender que en base a todo el contexto expuesto, tanto por la Superintendencia de Medio Ambiente como por esta parte, que ha existido mala fe y una utilización deliberada de instrumentos legales para fines distintos de los cuales la misma ley establece. Así como la reclamante plantea los derechos subjetivos de su plantel para poder funcionar, nosotros también tenemos que plantear los derechos subjetivos de los vecinos que conviven con el plantel, fundamentalmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el cual en este caso se está viendo vulnerado y también impedido de protección. Nosotros no podemos recurrir a la Corte de Apelaciones de Chillán vulnerando o acusando la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación porque existen situaciones pendientes en distintas instancias que probablemente serían planteadas como excepción, por lo cual sí, rectificamos y respaldamos lo planteado en cuanto a entender que el uso de los recursos se está utilizando para vías y fines distintos de los cuales la misma ley establece. El tribunal, conforme le faculta la ley, el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, procederá a realizar preguntas a los abogados de las partes con el objeto de que se precisen determinados puntos de hecho o de derecho. Han sido muy claro y el expediente también lo es, así que tampoco tengo preguntas. Por lo tanto, para la sesión. Muchas gracias.